Rodolfo, otra vez muchas gracias por darte tiempo para conversar con nosotros. Tu experiencia es súper importante y de verdad aprecio mucho el tiempo que le dedicaste a esta presentación y el tiempo que vas a pasar con nosotros esta tarde. Les cuento, Rodolfo Kronfle es investigador y curador independiente. Tiene una licenciatura en Historia del Arte por Boston College y ha cursado una maestría en arqueología. Estaba trabajando activamente en el país desde 1996, ha publicado ensayos, ha comisariado exhibiciones, tiene muestras importantísimas como Lo que las imágenes quieren ver, que es una muestra de videos sobre Hispanoamérica, Pasado Imperfecto en el Centro Cultural de Sao Paulo. También ha curado exhibiciones y ha trabajado muy cerca de artistas locales como Pamela Ceballos, como Adrián Balseca. Es interesante también ver eso, o sea, cómo la presencia de una figura curatorial, de una figura que trabaja en historia del arte puede apuntalar muchos procesos dentro de una escena y eso con Rodolfo lo hemos visto bastante. Durante varios años tuve una página importantísima que se llamaba Río Revuelto. ¿12 años fueron? Sí, 12 años Río Revuelto. No, sí, por ahí. Ajá. Que era una plataforma de publicación casi semanal de artículos sobre arte local. Y cuando cerró Río Revuelto, Ana Rosa, que los chicos de arte moderno conocieron esta mañana, creo que le dio angustia de ausencia de textos, fundó Paralaje con Ana Rosa, entonces juntos están manejando este otro proyecto. Y bueno, Rodolfo también ha publicado varios libros, entre ellos Historias del arte contemporáneo en Ecuador, de 1998 al 2009, también Limpio, Lúcido y Ardiente, Artes Visuales y Correato, y creo que un trabajo también bellísimo que ha hecho ha sido basado en el trabajo de Eduardo Salafranco. Junto con E.H. Beck, Eliana Hidalgo Villaseca ha publicado un volumen gigante que tengo por aquí que algún rato les enseño y está también en la biblioteca sobre los diarios de Salafranco. También es una exhibición bellísima sobre Salafranco en Cuenca, en el Museo Municipal. Y bueno, hoy nos va a hablar de Ecos del Tiempo, que fue una muestra en tamaño pequeña, pero bastante poderosa y bastante importante en términos de ideas que se realizó en el Museo del Alabado en el 2012. Entonces, Rodi, te dejo. Y Gracias, Ana María, por la invitación. Siempre es un gusto hacer pata o sea, muy importante que sea una clase tuya, que sé que eres una académica seria, sino porque entiendo que esto es una clase de historia del arte, ¿verdad? Y lo que más necesita en este país, chicos y chicas que me escuchan, es historiadores del arte, de los cuales seguimos siendo pocos. No pocos los graduados en aquello, porque esos hay muchos, pero uno solo se convierte en eso en el momento en que empieza a practicarlo, en que empieza a investigar, a exponer, a exhibir, a escribir. Entonces, para mí siempre es motivador conversar con personas interesadas en el tema y que estén aplicando sus años académicos al asunto. En esta charla, además de contarles un poco sobre el movimiento ancestralista y sobre la exposición Ecos del Tiempo del 2012, ¿tú sí la viste, Ana María? sí, ya lo vi. Ah, qué Bueno, bien. Conversaremos también sobre distintas aproximaciones al objeto arqueológico desde el campo del arte, desde su empleo como elemento simbólico y fuente de motivos plásticos y formales en la producción del arte moderno de los años 60, hasta sus abordajes en el arte contemporáneo, donde algunas investigaciones ponen en crisis la meta narrativa identitaria implicada en la forma como se ha coleccionado y cómo circula el tema arqueológico en el país. La exposición Ecos del Tiempo fue también la primera que se dio en el Museo Casa del Alabado, que puso a dialogar sus colecciones más allá de sus marcos temporales, ¿no? O sea, más allá de mirarlas por sí mismas. Y desde aquel entonces se han presentado pues, algunas propuestas interesantes como Alabado Contemporáneo, que no sé si habrán visitado alguna de las muestras de ese programa, y otras exposiciones que promueven enfoques renovados sobre la colección. La idea de la muestra era procurar un diálogo entre las obras de arte moderno y las piezas arqueológicas, cosa que curiosamente no se había hecho antes, ¿no? Algo que parece tan lógico en el fondo, eh, para intentar detectar en las primeras, es decir, en las pinturas, cómo se habían procesado los códigos inscritos en las piezas arqueológicas,
¿no? Un poquito como que tratar de entrar en la mente del artista, del creador, en qué se estaba fijando, qué estaba viendo, ¿no? En ese sentido es una curaduría creativa, es decir, sí, se basaba en evidencia, se basaba en investigación, en testimonios, etcétera, pero también tenía un discurso visual basado en sugestiones, en ecos, justamente por eso le puse así el nombre, que iba a ser también bastante lúdico, ¿no? Entonces, cuando conceptualicé la exposición, lo primero que a mí me llamaba la atención es que casi todos los artistas mostrados, ¿no? Todos muy importantes, fueron o son los que aún viven coleccionistas de arte precolombino. Viteri lo fue, ya está un poco retirado ahora, pero si alguno de ustedes llegó a visitar su casa, habrán visto que aparte de arte colonial y de otras cuestiones que le interesan, también es una casa museo llena de arqueología. Tábara, ni se diga, pues que tiene durante años cuartos enteros llenos de arqueología, tratando de que el Estado le dé los fondos para hacer un museo allá en Cuatro Mangas, donde él vivía, acaba de fallecer, ya no se hizo, dudo mucho que eso se haga ya. Maldonado también, cuartos y cuartos llenos de arqueología, Villasís. Todos estos artistas, no pierdan de vista, son en su mayoría de la generación del 30. Viteri del 31, Tábara del 30, Maldonado del 30, Villasís un poquito más joven, 1927-28 me parece, ¿no? Y esto se los menciono, parece, cuando pensamos en ellos, pensamos en los maestros modernos, y ya los imaginamos, porque los hemos visto por ahí, por las fotos o por lo que sea, de que son gente pues de más de 80 años, ya ancianos, en fin, pero no. De esto que ustedes están viendo en la pantalla, ¿ya? Y todo lo que vamos a ver es arte joven. Es arte joven, o sea, métaselo en la cabeza. Esto era arte hecho por chicos de 28 años, 29 años, 30 años. Así nace la cuestión. ¿Ok? Entonces, en 1960, que puede ser el año en que esta tendencia ya muestra propósitos claros, todos estos artistas tenían alrededor de 30 años, unos un poco menos, un poquito más, pero por ahí. Y se encontraban reaccionando contra qué? Contra el indigenismo. Es decir, eran jóvenes que estaban cansados de la cultura oficial de ese momento, que era básicamente el arte indigenista. Entonces recordemos también que en 1944 es el decreto de constitución de la Casa de la Cultura. Y ahí es que se empieza a formar esta idea también de una cultura nacional. Y ya para 1960, es decir, ya habían pasado 16 años, estos artistas de esta nueva generación estaban cansados del indigenismo como arte oficial. Ya, entonces ellos no querían empezar a reproducir esa lógica del realismo social, lo figurativo y tal, sino que querían ser modernos. Ya les había llegado, por ejemplo, Tábara ya había recibido lecciones de Hans Michaelson, que había traído, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, había traído el modernismo al país, ya había recibido esas lecciones y estaba en otras búsquedas completamente distintas. Entonces el arte precolombinista o ancestralista, que es el término que a mí me gusta usar, era entonces un movimiento de arte joven que, en esa lógica antagónica de reacción hacia lo establecido, buscaba un arte con raíces propias, pero de resonancia universal. ¿A través de qué? A través de lenguajes pictóricos modernos. Para ello emplearon formas y alusiones a los objetos arqueológicos o al pasado remoto, pero evidentemente desligadas del sistema de representaciones del cual estos surgieron. Es decir, lo tomaban apenas como alusiones, ¿no? Realizando no solo guiños formales, sino invocaciones poéticas a ese pasado ancestral que se contraponía a la racionalidad tecnológica del momento. Es interesante porque también un momento cultural, como está conformado, estamos hablando de que ya se estaban mandando satélites al espacio, la tecnología estaba permeando en todos los aspectos de la vida de estas personas, estaban reaccionando también contra eso, ¿no? Contra la racionalidad tecnocientífica del momento y estaban queriendo buscar poesía en el pasado remoto. Es muy importante
que tres de los artistas fundamentales de este movimiento, que son Tábara, Villasís y Maldonado, se fueron con becas a Europa, y es ahí donde se les prende el foco, es ahí donde les nace la idea, cada quien por su lado, digamos, un poco, de entrar en este patín. Entonces, lo interesante del movimiento ancestralista es que se concibe en un contexto ajeno al de los artistas. No se concibió en el Ecuador, se concibe en Europa. Uno donde la hegemonía cultural europea, el contacto directo con esa tradición europea, se convirtió en el otro constituyente. Es decir, yo ahora que estoy visitando estos museos, que estoy viendo todas las movidas de vanguardia y de avanzada del arte europeo, yo me siento ajeno a eso y veo este arte como la cuestión contra la cual yo debo de reaccionar. Ese va a ser mi otro constituyente porque yo no soy de aquí, yo soy de América. Así un poco operan estas cuestiones de las identidades. Ese concepto de otro constituyente, anótenlo e investiguenlo porque es una cosa que se presenta en diversos momentos del arte ecuatoriano y que activa muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aquello derivó en una búsqueda de algo propio que ponga en tensión y en diálogo, donde ellos tomaron el arte informalista que estaba aún, era una tendencia predominante en Europa, ¿no? Y que había a su vez surgido como una reacción a la Segunda Guerra Mundial, donde no querían saber de la representación, porque luego de los horrores de la guerra, la representación ya no era posible. O sea, eran posturas un poco filosóficas. Y nace el arte informalista en varios países, en Francia, en Italia, en España, pero vamos a situarnos por el momento en el caso de España, donde estaban Villasís y Tábara. Villasís estaba en Madrid, Tábara estaba en Barcelona. Ellos agarran ese lenguaje informalista y le incorporan eventualmente códigos alusivos a las culturas americanas. El caso de Villasís, que pasa en España el año 54 y 56. Sin embargo, es recién en el año 1960, luego de viajar a Estados Unidos, que se presenta un giro en su trabajo hacia la abstracción y donde comienza a usar superficies con impastos gruesos, como la pintura que ven ahorita en la pantalla, sobre las cuales traza símbolos que recuerdan el arte precolombino. O sea, ustedes no van a encontrar una pieza de arte precolombino de donde puedan decir, ah, ese símbolo tal cual lo veo está en la pieza. No. Ustedes pueden ver, por decirles, platos jamacuaque, donde hay motivos estilizados que van a sugerirles o que les van a recordar un poco lo que están viendo. Pero ya hay mucho de esta inventiva propia, ¿no? Pero recién en el 64, como ven aquí en esta pieza, hace una serie que ya lleva el título de Precolombinos, ¿no? Motivos prehispánicos fusionados con elementos barrocos asociados al arte religioso colonial, que también era una deriva muy propia del caso Villasís específico. En el caso de Maldonado, Maldonado deriva en formalista luego de un periodo de experimentación informalista, ¿no? Acá ustedes ven porque estas formas son mucho más definidas, es un tipo de abstracción más concreta, ¿no? En 1957, él se saca una beca del gobierno para ir a Europa y se asienta en Roma. Y en 1960 inicia la obra precolombina. Y les voy a leer una cita de una entrevista que le hice algunos años atrás, porque yo le preguntaba exactamente cómo fue esto, ¿no? Entonces él me dice, mira, llegado a Roma por mi beca, visito museos y me encuentro con gente de la academia, en la academia, de diversas partes del mundo. Especialmente un chico maltés que tenía los mismos intereses míos de entrar a las raíces de nuestros pueblos. Ahí ya se empieza esta invocación de estando fuera del país, de querer explorar las raíces propias. Dice, él era de Malta y yo de Ecuador. Ahí comenzamos a discutir, a conversar y a pensar. Y de ahí resultan los principios de querer volver a las raíces. En la academia estaba cansado ya de repetir lo mismo del modelo. Yo dominé el canon clásico. Y en general, después de asimilar la cultura europea que más me interesaba, sentí la necesidad de volver a mis orígenes. Hasta ahí la cita de esa entrevista. En 1966, él participa, por ejemplo, en la Bienal de Venecia.
y presenta una obra donde ya había una reconciliación entre su fascinación por los símbolos primitivos y el rigor de la geometría. En el 67 ya regresa a Ecuador. Esta obra, por ejemplo, es interesante porque no es matérica, ¿no? A diferencia de prácticamente todo lo que van a ver de Tábara, Villasís y otros, es una obra que presenta una innovación tecnológica, ¿no? Es un material que se llama inox color, que es un desarrollo que hace Viteri estando en Italia para darle color al acero inoxidable, ¿no? Al punto que él mismo bautiza el material. Y el tercer caso de estos tres que estuvieron afuera y que desarrollan sus procesos afuera es Enrique Tábara. De lejos, el más importante para efectos de la consolidación de la tendencia y de el nivel de expansión y posibilidades que esa tendencia podía arrojar. Tábara viaja y vive en Europa entre 1955 y 1964, ¿no? Cuando él se va también con una beca del gobierno de España. Luego pasa 2 años en Suiza, ya habiendo hecho un trato con un galerista suizo. Vivía en un pequeño pueblo, pero las obras más interesantes de todo ese periodo se quedaron o en España o en Suiza. Y por eso acá en Ecuador no se conoce tan bien o no se tiene tan claro el surgimiento del informalismo como tendencia, cómo exactamente fue, porque esas obras hay muy pocas acá. Aunque la obra de Tábara es muy variada, su estética es más de índole informalista, matérica. Tábara fue clave para arribar a esa reconfiguración de las convenciones del informalismo español, partiendo de la recuperación de los signos, las poéticas mitológicas, los trasfondos religiosos, las intensidades psíquicas y demás elementos evocativos de las culturas precolombinas. El poeta Joan Brossa, en alguna cita que extraje de uno de los catálogos, decía: Tábara demuestra la energía enterrada de un pasado inmemorial, ¿no? Esa cita ya delata también el propósito del informalismo, pero sintonizado con la teoría junguiana de la búsqueda de las raíces primordiales, ¿no? Entonces también vemos que esto de aquí tiene de alguna forma un origen filosófico también cuando mezclamos el psicoanálisis. Hernán Rodríguez Castelo decía también sobre Tábara, decía: es la expresión americana profunda de validez formal contemporánea, es decir, estamos tratando con cuestiones alucidas al pasado, pero formalmente es una cuestión hipercontemporánea. O sea, Tábara y esta gente estaba en la movida. Y si ustedes revisan los tanteos o digamos, o sea, cómo el arte ecuatoriano se compagina contra el arte latinoamericano en general, si hay un momento donde el arte contemporáneo está en la cresta de la ola de estar en la movida, es con el movimiento ancestralista. En otras cuestiones, o por decirles, abstracción concreta, sí, tenemos a Araceli y Araceli debería estar en el MoMA y estaba en la jugada cuando tenía que estarlo, pero era un artista. ¿Ya? Por ahí un poquito después Molinari, en fin, no eran movimientos, pero el movimiento ancestralista fue tan grande, tan masivo como tendencia, que en ese sentido es mucho más importante. Les leo aquí una cita de Tábara mismo, ¿no? Sobre el surgimiento de esta idea. Dice: lo precolombino, porque la misma pregunta que se le hice a Maldonado se le dice a Tábara, ¿no? A veces muy escurridizos, ellos no quieren contar, pero ustedes como historiadores tienen que ir forzando a la gente que le diga las cosas como fueron, porque el artista tiende también a romantizar un poco el surgimiento de las cosas, a querer edulcorar no querer verdaderamente aterrizar el orden de las ideas, ¿no? Entonces, en una conversación larga eventualmente me lo puso así, muy claro, y me dijo: lo precolombino nace primero porque yo rompía con el informalismo, es decir, Tábara llega en el 56 a España, practica informalismo un par de años y de ahí rompe con el informalismo, y sigo la cita: yo rompía con el informalismo, le metía una geometría
y no podía buscar en la geometría de los cubistas, de los constructivistas, etc. Es decir, él no quería buscar en la geometría de las vanguardias europeas. Decía, yo antes de pisar Barcelona ya llevaba bajo el brazo el libro Universalismo Constructivo de 1944 de Joaquín Torres García, a quien habrán ustedes estudiado. Y por otro lado, yo desde niño encontraba en la isla Puná las torteras de la cultura manteño-huancavilca. Desde pequeño ya había encontrado esas formas que me llamaban mucho la atención. También ya coleccionaba algunas cosas. Es decir, yo ya llevaba a España, se refiere, esa cuestión de lo precolombino y empezaba a hacer cosas. Pero en España me olvidé de todo aquello y me metí un par de años de lleno en el informalismo, me lancé a ver qué era lo que ellos hacían y después de eso es cuando regresé a lo constructivo. Regreso a Torres García. Yo no salía de los museos de América, estudié el arte africano que también tiene mucho color y muchas estructuras parecidas, también un poco lo precolombino. Esto es muy decidor. Entonces Tábara llega a España en ese año y les pongo una obra informalista de ese año de Antoni Tàpies para que tengan una idea cómo era. Y aquí les voy a compartir por primera vez para ojos ecuatorianos una pintura del 56 de Tábara que logré fotografiar, que estaba fuera del país, del mismo año. O sea, esto es Tábara apenas llegado a España. De hecho, la parte de atrás, hasta me encanta cómo está filmado porque dice Luis Enrique Tábara. Nunca, no, o sea, no he vuelto a ver una firma así, ¿no? Estamos hablando de un chico que tiene aquí 26 años, ¿ok? Enero del 56. El material es comprado en Barcelona, tiene hasta el sello de la tienda. El regreso a la pintura. Es de los primeros ensayos que él hace con el informalismo. Y fijémonos la relación, ¿no? El vínculo que tiene con esta pintura matérica de Tàpies. Tàpies 7 años mayor a Tábara, ya era un practicante conocido de vanguardia de esta tendencia, ¿no? Pero vemos que perfectamente pudieran haber estado compartiendo una exposición. Me pueden interrumpir en cualquier momento para preguntas, por si acaso. Ana María, encantado de que me... Dale, gracias. Si Sí, tienes preguntas, alzan la mano y les doy la palabra, ¿ya? sí, porque si no, vamos a ir de un tema a otro y después se les quedan algunas inquietudes, ¿no? La semana pasada nos pasamos dedicados a Torres García, entonces tienen como buen material para hacer clic. Excelente, excelente. Entonces, aquí hay un par de acercamientos a esta pequeña pintura. Y se ve pues lo grueso del impasto, la forma de manejar la materia, de rayarla, de aplicarla, ¿no? Muy experimental. Acá es la misma pintura de Tábara del 56 versus otra pintura de Tàpies del mismo año, ¿no? Y podemos ver esa relación. Ya es posterior a que Tábara decide qué hago con ese informalismo, qué hago con esas lecciones aprendidas del uso de la materia, cuando le empieza a meter esas sugestiones figurativas que pueden ser visuales, pero que también pueden ser alusiones inscritas en los suplementos verbales como los títulos. Cuando esta pintura ustedes la ven y de repente ven la ficha y dicen los brujos, ya se les viene una serie de sugestiones a la cabeza donde se activan los sentidos también discursivos del movimiento, de la tendencia. Vamos a Torres García, ¿no? O sea, en lo formal, las pinturas ancestralistas suelen caracterizarse por su riqueza matérica y por las logradas texturas en las superficies, ¿no? La consecución de esos complejos planos pictóricos, a veces realizados mediante técnicas, materiales no tradicionales, como el polvo de mármol, la arena, el yeso, la cola, la cabuya, como en el caso de Villasís, pueden llegar a ser un fin en sí mismos. O sea, puede ser simplemente eso, ¿no? Pero en otras ocasiones se incorporaba un tipo de figuración, como en esta, que puede ser apenas insinuada, ¿no? Que se apoya, como les digo, en los títulos para lograr una sugestión temática. Aquí vemos esa relación, o sea, les voy a hacer una relación entre una imagen típica de Torres García, donde vemos los registros, ¿no? Ordenados en figuritas en horizontales y verticales, ¿ya? Y un cuadro de Tábara del 62, donde él ya tenía clarísimo lo que estaba haciendo. ¿Sí me siguen?
Ok. Pero cuando Tábara dice, yo agarré el informalismo, yo agarré a Torres García, pero usé otro tipo de geometría, aquí está más claro que el agua. Este es otro tipo de geometría. ¿Salida de dónde? Salida de acá. Esto de aquí, esto no es que me lo ha dicho Tábara, estas son una colección de sellitos que yo tengo arqueológicos, y esta mañana, mientras estaba puliendo este show de slides, decidí tomarles una foto para que vean el tipo de ejercicio mental que también desarrollé en la curaduría, que ya vamos a ver ese montaje cómo quedó, ¿no? Pero un poquito así era la cosa. Ok, ¿qué estaba viendo Tábara? Esta era un poco más mi inquietud, ver estas pinturas y decir qué estaban viendo, de dónde vino ese chispazo para agarrar esto y llegar a esto, ¿no? Y un poco por ahí era la cuestión. Acá hay, por ejemplo, otras pinturas, ¿no? Estas pinturas son muy poco conocidas, se han visto muy pocas veces. Esto es en el año 58, o sea, aunque yo le doy partida de nacimiento al movimiento ancestralista en el 60, ya vemos cómo en el 58 Tábara ya estaba haciendo ensayos de este tipo, ¿no? Cuando dice amarillo, ¿no? Pero es una invocación al oro, por ejemplo, ¿no? Esas formas circulares también pueden ser derivadas de objetos de oro, justamente precolombinos, ¿no? Acá hay una del 62, estas son hechas en Suiza, en cambio. Nuestro dios Sol, aquí ya la alusión es mucho más clara. También, por ejemplo, piezas así no se conocen prácticamente acá. Les voy a leer una presentación que le hace Tábara a Estuardo Maldonado. Atrás mío, no sé si yo ahorita estoy apareciendo, solo sale la presentación de, Ah, sí, de, de sí te ves. PowerPoint. No, pero por ejemplo, en el cuadro atrás mío ven también una suerte de cómo usó esas lecciones aprendidas de Torres García, de los registros, pero de una manera mucho más libre, o sea, llevándolo mucho más allá, ¿no? Ahí están los registros, ¿no? Y bueno, Tábara lee lo siguiente en una presentación en 1967 de una muestra de Estuardo Maldonado. Y quiero que lo lean con atención, porque si hay una suerte de manifiesto, acuérdense que esto es en el periodo del modernismo, los manifiestos eran la onda, ¿no? Los movimientos tenían que dejar claro cuál era el deber ser del arte, y era su partida de nacimiento, su aquí estamos, y de esto va. Y en esta presentación, esto no es un manifiesto, pero cuando se los lea tiene todas las características de un manifiesto. Y esto son unas citas de esa presentación. Tábara dice, Maldonado pertenece a esa generación de artistas ecuatorianos, en la cual se incluye obviamente, preocupados por llevar el arte hacia caminos más amplios que la entonces imperante época de los Paredes, Kingman, Guayasamín, etc. Artistas, ahí está tomando distancia ya de la generación previa, ¿no? Artistas que sufrieron poderosamente la influencia de la pintura mexicana de Orozco, Rivera y Tamayo. Entonces, en el arte del Ecuador esto lo vamos a ver, pero 1.000.000 de veces, ese dilema de pertenencia, de qué es propio y qué es ajeno, ¿no? Creando para el Ecuador una verdadera estela de mexicanismo, con la diferencia que los mexicanos, mal o bien, creaban sus propias formas. Es decir, esas formas de los mexicanos no eran propias de Guayasamín, Paredes, Kingman, etcétera, ¿no? Sus propias formas dentro de la pintura latinoamericana. Es decir, Tábara está diciendo, ¿cuál es el aporte de ellos en la pintura latinoamericana? En realidad, no hay mucho aporte. El aporte lo hicieron los mexicanos. Estos vienen después y están siendo un poco derivativos. Está haciendo un señalamiento bastante inquisitorio. Dice, y nuestros artistas, dice, terminaron por convertirse en políticos de la pintura, meros ilustradores de la literatura socialista del tipo Guasipungo y demás sombras del pasado que aún ennegrecen nuestro firmamento patrio. Nuevamente, estas cuestiones de lo nuestro, ¿qué es el arte? El arte es hacer política afichista a partir de la imagen. Para ellos ya no era eso de ahí. Para ellos era la pintura moderna con sus lenguajes modernos que tendían más a tener lenguajes de avanzada y no ser lenguajes ilustradores como el movimiento indigenista.
Entonces ahí hay claramente ya una postura sobre el deber ser del arte, una toma de distancia con las generaciones anteriores. Sigue Tábara y dice, gracias a esta generación a la que Maldonado pertenece y con él Villasís, Viteri, Cifuentes, Molinari, Constante, Ricaurte, de auténtica fibra de creadores honestos. Esto es tremendo. O sea, si dice que ellos son honestos, ¿qué está implicando de los otros, no? Dice que ya han dado al país su carácter propio y la solidez de un pueblo que vibra con las inquietudes del pensamiento moderno. Es decir, nosotros somos los modernos, ellos son ya los dinosaurios que están en otras. ¿Qué mejor legado que brindar a las futuras generaciones? ¿No? Y nuevamente ahí se plantea este dilema de original versus epigonal o derivativo, un problema con el cual el arte ecuatoriano viene lidiando siempre, ¿no? Particularmente de las acusaciones o los señalamientos que siempre se hacen también de historiadores de arte fuera del país, donde siempre los historiadores del arte locales tenemos que estar encontrando matices o procurando ampliar la comprensión de un movimiento para que se entienda que no es simplemente la derivación de tal o cual movimiento europeo, que no es simplemente una copia del arte mexicano, y en fin. Y nuevamente hay una postura generacional en esto de pasado versus futuro. Y 2 párrafos más de ahí, dice, sobre Maldonado, hay en toda su obra esa nostalgia que identifica a los artistas de su generación, que se inspiran en la forma y la cultura precolombinas, tal vez por una confrontación profunda con esa angustia que siente el hombre primitivo por el mundo que le rodea y al que él trata de encontrar un orden mental. Ahí hay una descripción de propósitos del movimiento, por eso les decía, esto suena como un manifiesto, hay una descripción de propósitos y una aproximación hacia la creación, hacia el deber ser del arte ancestralista. Es sintomático cómo en las culturas primitivas el símbolo es preponderante. El hombre en su hábitat logra que se confabulen un sinnúmero de artes mágicas, cuyo estado anímico será expresado con abstracción de la realidad y riqueza de contenido. Entonces hay una proyección de los propósitos artísticos propios de estos artistas sobre el pasado ancestral, o sea, se están identificando con esos creadores del pasado como que nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos hacían, lo cual es demencial en el fondo de que cómo lo pueden saber, se lo están imaginando, pero igual lo están diciendo, ¿no? Y en ese sentido, están proyectando a esos objetos arqueológicos, ellos están imponiendo una narrativa sobre esos objetos arqueológicos. Y está muy bien, ¿no? Es la forma como cada cultura va construyendo una identidad a partir de este tipo de ejercicios, ¿no? Hay una desconexión de centurias entre estos artistas modernos y lo que hicieron los artesanos o fabricantes de objetos de las culturas que habitaron el antiguo Ecuador, que ya no existen, ni existían en aquel entonces, ¿no? Sigue Tábara, dice, época racionalista la nuestra, del psicoanálisis, de la droga LSD, de los viajes espaciales, es decir, todo esto que les decía yo de la racionalidad tecnocientífica, dice. Es mucho lo que tenemos que aprender de nuestros antepasados de América indígena. Es decir, esto también era una reacción al momento cultural del momento. No es en absoluto un error que incluso artistas que no son americanos se sienten atraídos por el arte maravilloso y fabuloso de los incas o los mayas, tal como las tallas africanas o los antiguos grabados japoneses inspiraron a los pintores como Vlaminck, Van Gogh, Picasso y Leyer. Tábara, 1967. En este catálogo... Rodi, esperemos un ratito, tenemos una pregunta. Sí, claro. Willy, por favor. Rodolfo, muy buenas, muchas gracias. Una pregunta, o sea, estoy viendo aquí en Tábara un espíritu bastante comprometido con definir, o sea, qué es lo que somos, eso está clarísimo. Pero a la vez también me cuestiono, estabas diciendo al inicio de que querían separarse un poco de ese discurso oficial de que era el arte ecuatoriano, querían reinventarlo. Sí. Quiero saber yo qué tanta afiliación tiene él hacia el Estado y cómo es percibido por el Estado en ese momento, él como creador y persona que genera discurso. ¿Tienes información de eso? Un dato sí te puedo dar que puede hablar elocuentemente de eso. Por esos años, Tábara hace una caricatura que ha circulado por ahí en redes, o sea, si la googlean la van a encontrar. Pongan Enrique Tábara, Miss Casa de la Cultura, ¿ya? Como señorita Casa de la Cultura.
Y lo que Tábara está dibujando ahí es una vieja decrépita con una banda como de reina de belleza que dice Miss Casa de la Cultura. Él le está diciendo al Estado, representando a la cultura oficial, representada por la Casa de la Cultura, ustedes están perdidos y su postura con respecto a esto es totalmente caduca y nociva, ¿no? Entonces él estaba tomando una postura completamente de rechazo. Es decir, el Estado tenía otro discurso completamente diferente al de él, que buscaba es estar en o sea, ser un artista moderno, del momento, conectado con lenguajes universales del arte. No sé si eso, en cierto modo, te pueda dar un poco luces sobre tu inquietud, ¿no? Bastante, gracias. Está chistoso. O sea, recordemos que la Casa de la Cultura, o sea, a ver, uno de los motivos por los cuales el nombre de Guayasamín es moneda corriente para cualquier persona de fuera del país cuando le dicen, tú eres ecuatoriano y estás en arte, Guayasamín. Ese es el primer nombre que les salta, es porque tenía toda la maquinaria estatal a su disposición para hacer muestras de embajadas, para circular, o sea, promover, en fin, ¿no? O sea, el Estado tomó ese movimiento como la cultura oficial y contra eso estaba reaccionando Tábara. Evidentemente no iba a tener digamos, una relación sana con ese discurso, ¿no? Les puse la caricatura en el chat para que puedan ver. Yo pensaba que más bien estaba patrocinado, pero chévere saber esto. Sí, o sea, se fue becado, o sea, podemos dar ese crédito, ¿no? Pero tal vez ese tema de las becas surge a veces de otras formas, ¿no? Pero no, quién sabe si la persona que daba las becas sabía que iban a reaccionar así estos jóvenes, se las hubiera dado o no, ¿no? Pasaba, ¿no? Siempre es pasado, o sea, es histórico. Se les mandaban, volvían, pero volvían con unas visiones que eran totalmente contrarias a las esperadas por las academias. Claro. Bueno, eso, sí. Claro, claro, claro. Mira, cuando Ana María la mandaron a Nueva York, pensaron que le iban a domesticar. Y no. Y él regresó fiera. Entonces, vean este catálogo de 1975, ¿no? Ahí, este me resultó interesante porque hay una cita de Marta Traba que también ilumina un asunto que constituye uno de los temas para mí más candentes del momento actual, ahora, qué sé yo, de los últimos 10 años, ¿no? Que es el tema de la apropiación cultural, ¿ya? Es la primera vez que voy a hablar públicamente de esto, ¿ya? Ana María, levante actas de esta cuestión. Pero, ojo, para mí el movimiento, o sea, creo que es evidente que mi filia por el movimiento ancestralista y situarlo como el aporte más importante del arte del Ecuador al contexto del arte internacional, no implica necesariamente no problematizar ciertos aspectos como el que les voy a mencionar, ¿no? Marta Traba dice en este catálogo, una cita dice lo siguiente, dice, pero el extraño poder de sugestión que tienen las obras de Tábara no pueden comprenderse más que aceptando que el artista es una especie de medium que repite las palabras, los gestos, las perplejidades de una raza desaparecida a través de una sensibilidad emocionada y predispuesta a esa comunicación. Hasta ahí la cita. ¿Ya? Entonces, la interrogante que surge hoy en día, ¿ya? Que me surge a mí, es, o sea, ¿podían estos artistas mestizos representar la sensibilidad, o sea, actuar como un medium, siguiendo a Traba, a los habitantes de las culturas desaparecidas del periodo anterior a la conquista? O sea, ¿era esto posible en el contexto de este problema que se llama, que es una discusión que la van a encontrar en muchos lugares, que se llama apropiación cultural? Les doy un pequeño ejemplo. En la Bienal, la penúltima, si no fue la última Bienal del Whitney, había una artista blanca que hizo una pintura que era una representación del linchamiento de Emmett Till. Emmett Till fue un niño afroamericano que lo lincharon los blancos, y ya no me acuerdo en qué ciudad. Y a partir de eso se armó, o sea, fue uno de los temas que suscitó también el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Y eran unas fotos terribles porque era el niño muerto completamente desfigurado por estos linchadores.
la artista blanca pinta en colores a partir de una fotografía blanco y negro que encuentra de metido esto de aquí. Los afroamericanos de hace 2 años en Estados Unidos se indignan de que ella haya usado esa fotografía, ese referente de los derechos civiles en su trabajo, porque lo interpretaban como un tipo de apropiación cultural. No sé si estoy iluminando el concepto un poquito, ¿no? Esto viene de mucho atrás. En algún momento la academia estaba discutiendo si Eminem, el rapero, podía rapear, ¿ya? O podía usar los jeans por, más abajo de la cintura, como lo hacían los raperos afroamericanos, ¿ya? Porque se estaba apropiando de una forma cultural que no fue creada por ellos. Me explico. Hoy en día ya eso es como que esa discusión en cierto modo se ha superado y Justin Bieber rapea hoy en día, ¿no? Pero en el arte esto sigue siendo una cosa problemática, ¿no? Entonces yo me pregunto, basado en eso, si ellos podían ser mediums de estas culturas. O sea, no se trata de artistas que eran ni siquiera indígenas, pero peor aún de pensar que sean de lo que hoy llamamos cultura jamacuaque o que sean Valdivia. ¿Me explico? O sea, ahí hay un tema ahí que me parece interesante el proyectarlo desde ahora hacia el pasado, ¿no? Entonces, podemos concluir que más allá de los elementos formales que hemos revisado, ¿no? La definición de ancestralismo se amplía a partir de esa búsqueda de una tesitura sensible que apele al interior del ser. O sea, ahí residiría la esencia discursiva que encierra el movimiento. O sea, el movimiento se define por cuestiones formales, pero también por una esencia discursiva, ¿no? Que está apelando a esa búsqueda de las raíces, a esa evocación poética del pasado, ¿no? La enunciación misma de esta tendencia, ¿no? Ancestralismo, alimenta la invocación de lo arcaico, sugiere la búsqueda de esas raíces y pondera cosmologías primigenias que se derivan de los vestigios de un pasado aborigen donde prima lo telúrico. Entonces no se trataba entonces de una mera rearticulación plástica de elementos antiguos, sino de la búsqueda de un lenguaje moderno y actual a partir de la reinscripción significante en el presente de las huellas de un pasado remoto. Al hacerlo, aquel gesto entrañaba la afirmación de un orgullo americano frente a la hegemonía cultural europea. Esto que les digo, acá hay otro catálogo, este es del 64. Aquello que les digo también lo podemos ver en los títulos de las obras, ¿no? Y este lo saqué para que vean, por ejemplo, una muestra de Tábara del 64, no sé si alcanzan a leer los títulos, ¿no? Chichen Itza, imagen ritual gris, Tiwanaku, rivalidad ancestral, ritual americano, homenaje a Pachacutic, Tikal, ritual en Cusco, magia, ornamento verde, viracocha, presagio, rito funerario, rito azul, ritual azul. O sea, todos estos títulos son muy decidores desde una perspectiva contemporánea, ya que nos permite recuperar en estos trabajos los destellos de un impulso decolonizador. Entonces, este discursito, que está en boga también de los últimos 10 años, ya había aquí este impulso. Está clarísimo que estaban reaccionando también a partir de una cosa similar, ¿no? De una toma de posición que reaccionaba contra la conquista en cierto modo y querer desenterrar ese pasado, ¿no? Nuevamente, o sea, hay una discursividad implícita que sostiene, por un lado, una retórica identitaria afincada en la recuperación de las raíces propias y, por otro, la revalorización, afirmación y contestación de un orden histórico alterado y enterrado a partir del proceso colonizador. Entonces, esta es una nueva capa desde la cual se puede ver el movimiento. Entonces, esto no les hubiera enseñado, pero a propósito de que falleció Tábara, les hice un pequeño slideshow para que vean verdaderamente lo fértil de la creación de este individuo, ¿no? Cuando acá la gente sigue hablando de las patas y todo eso está muy bien y son bellísimas y es una cosa increíble.
pero este movimiento ancestralista es delirante lo que este tipo logró, porque no hay dos cuadros iguales, ¿no? Y ahí es cuando uno ve y uno dice, este era un deslotado, este artista, ¿no? Hay este se llama Gran Ritual Azul, me parece que es una de las pinturas que estaba acá. Acá hay una que se llama Ritual Azul y probablemente sea una de las expuestas en esa exposición. Cuadro muy grande, vean las medidas, ¿no? 2 metros de altura. Para que también vean, a veces la escala también les habla un poco de los arrestos del gesto, ¿no? De qué querer decir y en qué tamaño, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí. Ajá. Sí, adelante. Hola Rodolfo, ¿cómo está? Quería preguntar si es que tal vez hubo algún tipo de reacción política de los grupos indígenas ecuatorianos hacia la obra ancestralista, porque es algo que me interesaría mucho saber. Sinceramente no creo que haya habido, no creo que haya sido un tema que haya estado presente en sus preocupaciones o en su nivel de involucramiento con la vida cultural del país de ese tipo, ¿no? De las artes plásticas, ¿no? Entonces, no lo sé. Pero tu pregunta es interesante, ¿por qué? Porque la muestra, la muestra de arte indigenista, ¿cómo se llamaba, Ana María, la curada en el Centro Cultural Metropolitano? Desmarcados. Desmarcados, ¿no? Del 2018. Ajá, que la tesis curatorial, o una de las tesis curatoriales más importantes que tenía esa muestra, era la de la ventriloquía, de que los artistas hablaban por el indígena como ventrílocos, ¿verdad? Lo cual ya era una crítica, en cierto modo, ¿no? A lo que estaban haciendo. Y entiendo yo que sí hubo pronunciamientos de asociaciones indígenas sobre el tema. Entonces, claro, estamos hablando en el presente que ya hay asociaciones, estudiosos y gente dedicada a estar escudriñando la vida nacional a ese nivel para poder pronunciarse. En aquel entonces, no sé, no me imagino que habría, pero pudiera estar equivocado. Paul, tienes otra pregunta. Ajá. Hola Rodi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué Hola tal? con todos. ¿Cómo vas? Estaba curioso de dos cosas. Una, hace un momentito topaste el tema de la escala y hace un momento cuando estabas mostrando cuadros de Tapies y de Tábara, cuando estaban dos cuadros uno al lado de otro, me llamó la atención justamente la escala, que el de Tábara era como chiquito, mientras el de Tapies era grandote, ¿no? Era como cuando tú decías, bueno, e inclusive no sé si eran cuadros del mismo año, ¿no? Entonces, justamente quería que comentes como el tema de la escala. Y por otro lado, en esta parte sobre este movimiento, hay una oposición al indigenismo, pero también hay una oposición como a esas visiones políticas comunistas, por ejemplo, de Guayasamín, ¿no? En qué posición más o menos se ubicaban Tábara y quizás los del grupo con respecto a esto? Que desde dónde planteaban esta crítica o este renacimiento de esta nueva tendencia artística. Bueno, a ver, sobre el tema de la escala, esa pinturita, lo que pasa es que tengo buenas fotos de esa pintura, ¿no? Y por eso la puse, es pequeña, pero hay una fotografía que a mí me impactó mucho, que la vi, me parece que un hijo de Tábara la puso en Instagram, donde sale Tábara en un taller, oye, con unos óleos, ¿qué? 2 metros, lo que esa vaina era de 2,50 para arriba, ¿ya? Y eran temática ancestralista, o sea, este man estaba trabajando con mucha ambición, ya, con mucha ambición. Entonces, puse 2 pinturas de Tapies. La primera, igual, más pequeña que el cuadro de Tábara. En la primerita que puse, era más chiquita inclusive. La otra más grande, ¿no? Pero en cuanto a composición y uso de recursos formales, creo que compartían mucho y por eso la puse. Pero hablándote de escala, creo que Tábara estaba trabajando también
con mucha ambición. Y sobre la segunda parte de tu pregunta es un poco lo que ya hemos hablado, ¿no? O sea, la posición política era de un rechazo al indigenismo. Un rechazo al indigenismo como un movimiento derivativo ojo, yo tengo muchos reparos y matices sobre eso, pero les voy a decir lo que ese manifiesto de Tábara decía, ¿no? Como un movimiento derivado de los artistas mexicanos, que sin duda fueron influyentes en eso, y, y que era ilustrador, ¿no? Ideológicamente comprometido con un tipo de política, en este caso la izquierda ecuatoriana, latinoamericana de ese momento, y sus reivindicaciones de las figuras subalternas, digamos, el indígena, ¿no? Acá Tábara no estaban ellos interesados en hacer política. La postura política residiría en otro lado, ¿no? Pero no como se entiende en el indigenismo, que estaban haciendo política afichística a partir de los discursos inscritos en las narrativas de las pinturas, ¿no? Volviendo al tema, no sé si eso medio contesta un poco la pregunta. Sí, claro. O sea, sí. Claro que digamos, si la tendencia era hacer esa crítica, no sé, tú puedes tener como opciones de dónde ubicar ese punto de vista, ¿no? No necesariamente extremadamente contrario, pero de dónde venía el punto de vista de él, ¿no? Claro, ahora, o sea, fíjate inclusive que lo que estaban haciendo de ellos tenía que ver con el indígena, pero no el indígena del presente, sino con el habitante originario, ¿no? De las culturas originarias. O sea, era como un indígena que no hay cara, no hay presencia en el presente, sino a través del objeto arqueológico, ¿no? O sea, es interesante porque están criticando también, pero su postura se pudiera también conectar de alguna forma. Hay una reivindicación de ese habitante primigenio de las tierras del Ecuador, ¿no? Y hablando del tema que invoca Marta Traba cuando interpreta a Tábara y dice, él es como un medium que se está comunicando con ellos, encontré un documental que les voy a poner 3 minutos, ¿ya? Que esto, o sea, en estos 3 minutos que les voy a poner da para hablar 3 horas, pero se los voy a poner porque fíjense, Tábara está siendo filmado, ¿no? Esto era también, digamos, me lo imagino un poquito como cuando fueron a tomarle fotografías a Jackson Pollock o lo filmaban. El hombre, pues, seguramente gesticulaba un poco más allá de lo que era su proceso normal de estudio, ¿ya? Pero aquí lo van a ver a Tábara trabajando. Esto es un documental filmado hace unos 10 años, ¿ya? O sea, ya está mayor él y todo. Pero fíjense en el gesto, fíjense en todo lo que hace y cómo esa idea de medium, Marta Traba no estaba lejos de quererlo enfocar de esa forma, ¿ok? Vamos a ver 3 minutos de esto. Ahí está recortado, pero sí pueden ver la imagen, ¿no? Sí, se ve bien. Ok. Yo siempre me he fijado en la naturaleza. Como todo pintor, la naturaleza es un modelo, pero ahora es diferente. No es que la tomo la naturaleza visualmente nomás, no es que la naturaleza la estoy poniendo, digamos. Y esto tampoco no es una invención mía, porque hace años que se hicieron los collages y hace años que se hicieron los efímeros. Qué bonito. Una cosa muy física, ¿no? Esto.
Estabas ya como un poseso, ¿no? Por espíritus del más allá que te están guiando. La música es una liporia, por favor, no la escuchen. Y hasta ese ser que inmóvil yacía dormida, a menudo le cantaba una canción. Escoba, acordeón, madrugada, procesión, banderitas de colores pintadas por un sol. Escoba, acordeón, madrugada, procesión. Y ahora fíjense en los últimos segundos, porque esto es tremendo lo que va a pasar. Y daba vueltas y vueltas y vueltas. Hasta ahí muy onda. Y aquí, el chamán. Nosotros tenemos que saber que estamos en este mundo para hacer algo. Porque ya sabemos que ya estamos muertos. Ya sabemos que estamos muertos. Porque ya nacimos y vamos a morir. Debemos de ver el tiempo que estamos vivos, tenemos que aprovecharlo para hacer algo. Algo positivo, algo constructivo, algo para los demás. Cuando hacemos algo para los demás, ahí conservamos la salud y la vida. Yo noto que Enrique... Eso. Entonces, el uso del agua es parte de sus recursos formales para crear texturas y todo eso así. Pero en el momento que él decide coger una botellita de all natural y no de aguardiente, ¿ya? Y hacerlo así, está creando, o sea, estás dando un golpe de efecto también que es muy significante, ¿no? Y él sabe que esto es un documental, que esto es un documento para el futuro y está dejando ahí unas claves y unos códigos que yo asumo que la mayoría pues, de gente que observa el tema lo toma sin beneficio de inventario, pero a mí me interesa problematizarlo. A ver, ¿cómo era esto? No era aquí. Le Sí, redució. te dije, Ana María, que no me iba a acordar cómo hacer esto. Si quieres, deja de compartir. Le reducías la sección, ¿te acuerdas? A ver, espérate. Ibas a otra vez Share Screen, ¿Ya? Advanced y Portion of Screen. Sí, no, sino que tengo que salir acá. ¿Cómo salgo de acá? Ok, y tengo que poner aquí, pero tengo que escoger Presenter View. Ok. Eso, ya. Estamos de vuelta. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ok. Bueno, eso. Acá algunas otras imágenes. Esto me parece tremendo, ¿no? Súper gestual, ¿no? Y además es un título tremendo, Dura prueba de un mago. De hecho, creo que lo he visto como dura prueba para un mago, que me parece más lógico, ¿no? 1.40 por 1.40 son buenos formatos, ¿no? Estos más juguetones, ¿no? Bellísimos. 67. O sea, aquí está empezando ese giro, ¿no? Aquí estoy empezando ya esas citas a precolombinos, como algunos motivos directos, ¿no? Empiezan esas indagaciones. 68, ya estamos en toda esta movida. Pájaro rojo. Fetiche, 73. Son una belleza estos de aquí, o sea, no sé. Me encantaría ver esto al lado de un Philippe Guston y ver qué pasa. O sea, vean estos dibujos. ¿Dónde está la obra de Tábara en su mayoría, Rodi? ¿Colecciones privadas, públicas? En los museos locales sí tienen bastante. El MAC tiene una colección nutrida, pero todo esto que te estoy enseñando, todo es de colecciones privadas. Por eso es que sé que no se han visto.
inclusive las publicaciones que se han hecho de él, como que reinciden en las mismas imágenes y no se han preocupado de mostrar esto de aquí. Esto es unas cosas increíbles. Este cuadro definitivamente no se había visto porque estaba fuera del país, estaba en una colección en Washington y de ahí es que lo fotografié. Esto estaba en Suiza, por ejemplo. De ahí conseguí las fotos. 61, son esos años que vivió allá. Y volviendo a la exposición, porque me estoy yendo, creo que a veces por las ramas, y Ana María me pidió que les hable de la exposición. Y como no hay gesto creativo que valga, que no nazca de una inquietud genuina que hayamos tenido de algún trauma de infancia, mi trauma de infancia viene de acá. Ese cuadro que ustedes ven ahí, que se llama Guerrero, de 1970, yo crecí con ese cuadro viéndolo a diario, ¿ya? Y no entendía qué miércoles era, pero habían solo 2 cuadros en mi casa que me llamaban la atención y este era uno de ellos. Y esa pintura a mí me marcó. Y de ahí cuando fui creciendo y ya me fui de mi casa y tal, y seguía visitando a mis padres y seguía viendo el cuadro. Y yo ya era estudiante de arte y ya empecé a indagar, a preguntar. Estudié arqueología y todo. O sea, yo ahí, sin ni siquiera haber investigado el tema del movimiento ancestralista, yo decía, pero claro, ahí está un guerrero. O sea, lo primero era descifrarlo a nivel de la figura, cómo estaba, qué miércoles era. Y dije, claro, esa es una lanza, ahí hay un escudo, ahí hay una cabeza, hay una pierna dislocada al revés. No se entiende si ese guerrero está ya maltrecho y muerto o está en una posición de ataque, ¿no? O lo que sea. Pero dije, ok, esto es un guerrero. Y claro, yo he visto guerreros Amacuaque, del cual Tábara se tiene que haber inspirado. Entonces, cuando ya planteé la idea al museo, era esa un poco, poner en diálogo estas pinturas como objetos arqueológicos que pudieron haber servido para inspirarlas, ¿ya? Para reprocesarlas, para retrabajarlas en cuanto a figura, abstracción, poesía, evocación o lo que fuere. Entonces, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, un ejemplo del ejercicio creativo, curatorial, que propuse en la exposición y a través del cual se hizo el diálogo visual del recorrido. Por un lado está la figura del guerrero, por otro lado, en esa piedra Valdivia que ustedes ven ahí, pueden ver una relación del tipo de la incisión, ¿ya? El cuadro no se aprecia pues en la fotografía, pero tiene mucho relieve. Entre ese relieve amarillo y el fondo negro hay medio centímetro, ¿no? Es muy matérico también, que es el mismo medio centímetro que hay al tallar la piedra, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo marcar la figura y todo también pudo haber sido derivada de una piedra Valdivia de 3000 años antes de Cristo, por darle una idea, ¿no? Todas estas cosas hice ahora mientras hacía la presentación para mostrarles. Por ejemplo, esta es una también hecha en el tiempo que estuve en Suiza. El pájaro verde se llama. Entonces, bueno, el título te dice el pájaro verde, lo empiezas a buscar primero, ¿no? Eventualmente encuentras el pájaro verde, porque al comienzo no lo ves, perdón, peor si no sabes cuál es el título. Y, ok, encontré en mi colección de sellos un pájaro, y tú dices, sí, claro, eso es lo que estaba mirando, ¿no? Se ve ese tipo de relaciones ya de manera mucho más clara. Acá me paso a otro artista, Segundo Espinel, ¿no? Vean esta pintura, cómo puede estar perfectamente derivando motivos de sellos también. Estos son también Jamacuaque, ¿no? Ahí se ven estos muñequitos muy juguetones, pero lo vuelve una cuestión más lúdica, color, textura, fondo. El uso de formas circulares. Este es un sello Tolita, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que Tábara estaba viendo este sello Tolita, ¿ya? Pero era mi inquietud de indagar en los motivos formales de la arqueología, cómo pudieron transmitirse, cómo pudieron filtrarse
al arte moderno ecuatoriano, ¿no? Vemos eso, vemos esto. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Como no podía mover las piezas de la colección de donde estaban, tuve que trabajar con la reserva, ¿ya? Entonces me permitieron entrar a la reserva para escoger piezas me hubiera encantado escoger piezas de la colección permanente, pero pues como que dice que son las más vistosas y más bellas, pero bueno, ok, dije, no importa, vamos a la reserva, y entonces fui con los trabajos que se iban a exponer impresos, y empecé ese trabajo, ese careo de, ok, vamos a empezar a buscar qué cosas puedo encontrar aquí que me susciten esos diálogos. Entonces ahí hay un dibujo de Segundo Espinel, y por ejemplo ahí hay unas lanzas de bronce que son, me parece que son manteño, un plato de la cultura, me parece que es Tescarchi, un guerrero jamacuaque con la pintura Guerrero de Tábara, en fin, y así iba armando estas cosas, ¿no? Fíjense cómo ciertas alusiones, y esto por ejemplo es un trabajo para alguno de ustedes, ¿ya? Ahí tienen un trabajo de tesis de alguno de ustedes. Este tema no se ha analizado todavía en la literatura del Ecuador, el tema ancestralista. No que yo sepa al menos. Entonces, por ejemplo, este catálogo de 1968, con la poesía de Antonio Preciado, nuestro primer ministro de Cultura, pero bueno, un gran poeta, tiene colaboraciones, son de estas publicaciones muy interesantes que hacía Wilson Ayo, tiene colaboraciones en dibujos de todos los artistas de esta generación. Entonces, por ejemplo, este es un dibujo de Almeida, que está justo como un par de páginas de una poesía que se llama Guerrero, nuevamente, ¿no? El motivo del guerrero y tal. O sea, se los pongo solo para decirles que esto culturalmente creo que se puede indagar aún más allá de la pintura, ¿no? Y nos podemos ir a la literatura a ver qué estaba pasando. Ahí hay un dibujo de Tábara en la contratapa, y ahí se ven colaboraciones de Almeida, Miranda, Tábara, Villasís y un artista africano, me parece, ¿no? Unos dibujos eróticos inéditos que también se consiguieron, que estaban en Suiza, también los puse en diálogo con obras con connotaciones eróticas, unos penes, figuras con falos. Esta pintura de Almeida, por ejemplo, con conchas Wangala. Es que es impresionante cuando uno ve el contraste que esto causa. O sea, si yo le digo a alguien, es que él lo sacó de aquí, va a decir, sí, claro, de ahí lo sacó. Pero no es necesariamente. Pero nuevamente los ecoformales son tan decidores, tan elocuentes, que valía la pena hacer ese ejercicio curatorial. Por ejemplo, aquí, esta pintura ¿cómo se llama esta técnica? Encausto de Maldonado, donde vemos motivos formales que para mí son claramente derivados de las piedras Valdivias, de las cuales él es un gran coleccionista. Curiosamente, en algún momento los huaqueros que le vendían arqueología a él empezaron a falsificar piezas en piedra que se parecían a sus pinturas. O sea, empezaron a sacar de sus pinturas motivos para hacer piedras que después le decían que eran Valdivia. Ahí se formó un revolú que nunca lo he hablado con él porque se me puede resentir, pero he visto ese fenómeno también, ¿no? Lo cual también me parece una cosa interesante de la cual se puede hablar. Pero con él eso es hasta súper, es hasta tierno, porque tiene arqueología hecha específicamente para él que nadie más tiene. Exacto, hay una cantidad de falsificaciones delirantes en su colección. Rodi, nos quedan 15. Ok, entonces ya vamos a ir rapidísimo. Por ejemplo, poner en diálogo una pintura grande de Almeida con figuras de Carchi. Por ejemplo, ahí también me interesaba crear ciertos vínculos geográficos, ¿no? Un artista nacido en Ibarra, con estas encontradas en la actual provincia de Carchi, pero muy cerca de su lugar de nacimiento. En fin, o sea, había múltiples capas que no necesariamente se explicitaban. Espinel, la organización, por ejemplo, formal de esta pintura con la pintura que está en estas compoteras Jamacuaque, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la base de esa pintura, ¿no? Esos elementos semicirculares que están en la base de la composición, cómo son muy similares a los de esta compotera que también en la base, ¿no? O sea,
Por eso alguna vez alguien los quiso clasificar y dijo, hay más, hay en ancestralismo, hay la vertiente arqueológica, que sería la que más copia el motivo específico, y otra vertiente más evocativa, ¿no? Más poética, ¿no? Y estas son ya comparaciones hechas en el catálogo, que también se procuró diseñar un poquito guardando estas relaciones, ¿no? Ana María, tú después haces un sorteo entre todos y te mando un catálogo para que se lo des, ¿ya? Buenísimo. Ahora me acuerdo en clase de recordar a Sí. Rodi que nos mande. Y tienen el PDF que tienes en tu cuenta de Claro, academia. ese. Tengo un catálogo físico que te puedo mandar Sí, sería genial y de les doy. PDF. Sí. Aquí hay, bueno, varios ejemplos más de cómo una cosa puede estar dialogando con la otra. Esto, por ejemplo, esto vale mencionar, ¿no? Este motivo de la S precolombina, ¿no? Que ustedes ven en ese sello, entre otras muchas piezas que aparecen desde la cultura Valdivia, es el motivo fetiche de Maldonado, que reelaboró en cientos de pinturas, como en la de la derecha, una pintura hipermoderna, ¿no? Que tiene estos efectos lumínicos medios del arte op, en fin. Y les voy a leer una declaración de Maldonado. Él dice, creo que en todo el trayecto de mi trabajo artístico se puede reconocer una matriz de origen indoamericano, así como también se puede encontrar un estrecho ligamen con los movimientos artísticos europeos de hoy, con los cuales desde hace algunos años estoy en directo contacto. Después de un periodo de asimilación de la cultura europea que más me interesaba, sentí la necesidad de regresar a mis orígenes, ya que creo que todo artista debe buscar sus propias raíces. Comencé a interesarme por el arte primitivo americano. Al principio incorporaba en mis cuadros formas y objetos precolombinos, colocándolos en un sentido estructural y serial, como en este, usando una materia espesa, el encausto, y utilizando también muchas veces el oro y la plata. Era un momento de transición y de ruptura con todo lo que hasta ese momento había asimilado, para encontrar así un nuevo camino, el mismo que me ha conducido hasta los momentos actuales. Mi obra está basada en un signo entendido como módulo, en la forma de S, que es este que ustedes ven, angular, formado de líneas verticales y horizontales. Es un símbolo ancestral y significa vida y muerte. Al principio vino atraído por infinitos estímulos de mi inconsciente. Paralelamente, he tratado de aclarar el porqué de su significado, y esto constituye la base de todas las búsquedas en el campo de las percepciones visuales. Muy interesante. Acá uno con oro, de Maldonado mismo. Vemos acá una cosa que remite mucho a Torres García en la Organización Espacial de la Composición, pero Maldonado me jura y me rejura que él no conocía a Torres García, lo cual es delirante, pero interesante. ¿En qué sentido? Que esa organización espacial de Torres García, él la saca del arte precolombino, no es invención de Torres García. Entonces puede que aquí Maldonado se haya saltado a Torres García y se fue para atrás directo, pero claro, ya Torres García se había fijado en eso anteriormente. Vean, por ejemplo, el diálogo de esta piedra Valdivia con esta pintura de Tábara, ¿no? Con incisiones, ¿no? Pero aquí logrando como una textura que también a nivel de color evoca esa pátina del bronce con herrumbre, ¿no? Y aquí unas fotos ya de un poquito del montaje, de cómo que eran estas relaciones visuales que me interesaban, lo mejor que se podía pues con los elementos museográficos con que contaba el museo, una sala chiquitita además, ¿eh? Esto era una muestra de gabinete, como les digo yo, una cosa, un ensayo visual muy compacto, pero más o menos ahí se pueden dar una idea de cómo estaba organizado el espacio y la relación entre los objetos, ¿no? Ahí atrás hay una pintura de Cifuentes, también algo de Viteri, que fue un periodo muy corto, pero que también hizo este tipo de reminiscencias, ¿no? A los entierros, etcétera, ¿no? No tengo buenas fotos de esos, pero aquí están en algunas publicaciones, estos entierros. Y esto fue lo que más me pude salir de la salita, era a la entrada de una de las salas arqueológicas, pero de ahí no me dejaron pasar. Una serie de signos de Viteri también del año 60. O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento? De ahí Viteri cambió completamente su estética por una cuestión que tiene más cercanía con lo antropológico, que también es delirantemente interesante, pero ya no es ancestral. Eran de las culturas del presente.
algo de Aníbal Villasís, estas técnicas, por ejemplo, de madera lijada, ¿no? Con capas de pintura. Es impresionantemente delicioso a nivel de superficie el trabajo pictórico de lo que hacía Villasís en este momento. Él para mí es uno de los grandes desperdicios del arte ecuatoriano. O sea, terminó con unas cosas que son flojísimas, pero era un artista excepcional, ¿no? 66, esta pintura también estaba fuera del país. Esto me llegó hace 2 semanas, una consulta del curador del Museo de Auckland, que habían incorporado estas pinturas de Villasís a su colección y quería saber más del tema, ¿no? Entonces estas están fuera del país. Vean esa belleza. Más de Villasís, que es impresionante. Esta de aquí. A ver, Ana María, ¿de quién sería esta pintura? Eso es informalismo. Pasa por un tapiz, pero también puede ser un Pollock de los tempranos. Ok, mira qué interesante. Esta pintura, Frankenstein también. claro, es de un artista ecuatoriano. Es de 1962, o sea, de plena etapa ancestralista. Y es de nada menos y nada más que de Camilo Egas. No. Entonces, Camilo Egas, Wow. perdón, es del 61. Camilo Egas muere en el 62. ¿Por qué eso no estudiamos? Y como despedida de este cruel mundo cruel, se lanza un cuadro Belleza. que es a todas luces ancestralista y se llama Antes de la Luz, lo cual también es bien cabrón, porque, perdón mi francés, pero, o sea, estaba a punto de morirse, seguramente ya sabía, y le pone Antes de la Luz, que uno se imagina que, pues, se refiere a la luz después del túnel, quién sabe qué cosa, pero es un cuadro que perfectamente puede encajar con todo lo que hemos visto, ¿no? Es tremendo. Y esto ya no está en la muestra, pero lo que les digo, el movimiento como movimiento inspiró y continuó, entrado en los 70 y hasta hoy en día, muchas cosas. Ya voy a hacer ya una cosa muy azarosa. Isa, Eduardo Vega, el tema de los entierros en sus murales, cultores menores pero muy interesantes como Simón Carrillo, oficinas públicas, por ejemplo, me encontré haciendo un avalúo en la Corporación Financiera Nacional, tremendo cuadro de Gilberto Almeida, gigante, ¿no? Gilberto Almeida, artistas de la generación previa, un artista nacido en 1911, no en el 30 como ellos, ¿no? Segundo Espinel, que trabajaba en lenguajes postcubistas, se encuentra con lo que estaban haciendo estos y empezó, se cambió y dijo no, o sea, ¿me entiendes? Se contagió de la cosa y se convirtió en un gran artista ancestralista, ¿no? Peter Musfeld llega al Ecuador a comienzos de los 70 y empieza a usar los tejidos y mezclarlos con sus estilizaciones de motivos precolombinos en tejidos. Años 70, bellísimos. Todos estos soles, ¿no? Que después, esto por ejemplo me encantaría un día ponerlo en diálogo con los toctes de Paula Barragán, que los hace también a partir de soles, semillas, etcétera, pero ven una relación visual increíble, obras de los 70s. Nuevamente, Torres García, ¿no? Peter Musfeld. Tomás Ochoa, estos informalistas, entre comillas, que hacían en los 90s. Luis Lara, Mariela García, alumna de Tábara, también con evocaciones de los estratos arqueológicos, ese tipo de reminiscencias matéricas, etcétera, ¿no? Artistas que no me interesan en lo más mínimo, pero es el asunto de cómo caló esto, ¿no? Luis Portilla, otras cosas derivadas, mirada digital a piezas antaño, ¿no? Billy Soto, Pablo Gamboa también sacando estos motivos hoy en día para hacer esto. Esto es hoy en día, ¿no? Estos son muestras recientes en el MAC. Este es el consultorio de mi traumatólogo. Hace 10 años le tomé foto a esos cuadros malísimos, pero son hechos hace poco, pero es la misma estética que pervive, ¿no? Y este tema pervive hasta hoy, o sea, es un discurso nacionalista que era en el arte, pero hoy en día se lo usa pues para todo. Ya, yo creo que no voy a poder hablar de esto, Ana María, pero hubiera sido interesante, ¿no? La vajilla que mandó a hacer el presidente Correa para comer desde una vajilla con motivos Valdivia, ¿no? La vajilla siglo XXI. No sé si han visto esto. Delirante.
o la remodelación que se hizo en Carondelet en el año 2011, ¿no? De todos los motivos son precolombinos en las paredes, tapices, alfombras, manteles. O sea, todo esto configura un discurso del Estado-Nación, ¿no? Entonces, los muebles Luis XV con la alfombra de motivos precolombinos. O sea, esto es tremendo, pero ya no tenemos tiempo. Esa es la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. Estuve la semana pasada por un taller en el sur y le tomé una foto solo para que vean. Y saliendo de una reunión me encuentro con estos maceteros hechos como cocinas de brujo Milagro Quevedo, ¿no? Que están ahí desde los años 70, en la misma esquina, ¿no? En fin, esto es una muestra reciente, o sea, del 2017, en el Quai Branly, donde ese ejercicio curatorial lo hicieron muy interesante entre Picasso con la talla africana, ¿no? Con recursos museales obviamente preciosos, pero bueno, esa es la historia. Y con eso me despido y cumplo con el tiempo, Ana María. Quizás es súper interesante porque cerrar diciendo que esta es como la nueva imagen de un Estado-nación, porque hoy en la mañana con Ana Rosa empezamos viendo Troya. Entonces, chicas, pueden ir cerrando también el círculo, ¿no? Cómo las representaciones cambian, cuáles son las imágenes que empiezan a dar forma a una idea de lo nacional. Y nada, quería saber si tienen ustedes alguna pregunta. Quitémosle a Rodolfo del centro. Hablen ahora o callen para siempre. Deben estar molidos, hoy les saqué el aire. Por ahí hay una pregunta en el chat. Vamos, Paula. Ya. Hola, Rodolfo. Creo que si es que me equivoco, corrígeme, pero yo tengo la impresión de que incluso en el campo de la arqueología hay un ejercicio que se hace de tomar y escoger lo que se presenta para con las piezas ir armando una narrativa que es a veces sesgada sobre lo que tiene que ser la naturaleza del ser humano. No sé si estos artistas tenían conciencia de esto o tenían esta preocupación al momento de producir su obra. No, yo creo que no. O sea, en algún momento de lo que hablaba, decía que ellos estaban proyectando sus intenciones como si hubiesen sido las intenciones de los creadores de esos objetos arqueológicos. O sea, el objeto arqueológico se convierte en receptor de una narrativa ajena, ¿no? Entonces, los museos arqueológicos, o sea, yo creo que tienen mucho cuidado en trabajar con el contexto arqueológico para poder dar información que no siempre se tiene, porque muchos de estos objetos son sacados por huaqueros, pero digamos que la arqueología como disciplina también ya se ha desarrollado lo suficiente como para poder proyectar lo que encontraron en el contexto de tal excavación a otras piezas. Entonces hay información científica y a partir de eso se pueden establecer hipótesis sobre lo que creemos sobre la utilidad o simbolismo de tal o cual objeto. Pero ciertamente el Estado-Nación se inventa mucha cosa, ¿ya? Y ciertamente la gente proyecta sus anhelos poéticos también sobre estos objetos de maneras que no son verificables. Pueden ser buenas tesis, pueden ser, o sea, pueden ser cosas dables, posibles, pero no tenemos cómo verificarlo tampoco, ¿no? Podemos proyectar, eso sí, comportamientos a través de la etnografía, por ejemplo, comportamientos de culturas del presente, donde podemos decir, oh, mira cómo están usando tal o cual objeto, así que tal o cual objeto de hace 3000 años puede que haya sido usado de la misma forma. Y eso es muy válido y ¿me entiendes? Así es como se trazan hipótesis viables, ¿ya? Pero también hay en el discurso, creo, a veces licencias poéticas que pueden ser excesivas. Y habrá museos que sean más rigurosos en cuanto a la ciencia que otros. Cuando el Estado-Nación quiere construir un discurso y le ordena a su Ministerio de Cultura, haga la curaduría en función de estos ejes programáticos, sálvese quien pueda, porque esos ejes programáticos van a marcar el discurso y lo van a modular a su antojo. ¿Me explico lo que te digo? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Vamos con Dodi y después con Willy.
Hola Rodolfo, gracias por compartirnos la charla de hoy, estuvo súper interesante. Eh, Nos habías comentado como que artistas como Maldonado, Tábara, Villasís, eran como que artistas jóvenes que tenían como que apenas 30 años en los 60 y que desde muy jóvenes como que ya intentaban generar como que este diálogo con lo precolombino y como que de cierta forma este diálogo terminaba siendo un poco moderno. Entonces como que mi pregunta es como, ¿cuál crees tú que es el eje central como que hizo como para que estos artistas creen esta nueva generación de rehacer tal vez nuestra identidad eh, ecuatoriana a través de estos símbolos precolombinos? Nos hablaste muchas cosas como que salieron al exterior, muchos artistas como Maldonado se fueron influenciados, por ejemplo, en Roma, en sus museos. Tábara terminó casi prácticamente su vida como que encaminando este proceso precolombino que si mal no recuerdo, creo que hasta un museo creo que no terminó de inaugurar, que creo que ahora su familia será los encargados. Entonces, hay muchos factores que quisiera como que tal vez saber cuál crees tú que es el fundamental en todo este proceso para llegar a esto. Sí, a ver, ahí hay varios factores. El uno, eran artistas jóvenes y sabemos ya históricamente que hay una dinámica de reacción de nuevas generaciones versus generaciones establecidas, particularmente en el arte moderno, ¿no? Esta relación antitética, ¿no? Donde se imponía un movimiento y aparecían otros a contestarlo y a reaccionar contra él con una cuestión completamente diferente. Por un lado. Por otro lado, la influencia definitiva de que pudieron estar en contacto con el arte europeo del momento iba a marcar también una influencia clara en los lenguajes que iban a utilizar, ¿no? En este caso, el informalismo, la influencia de Torres García, pero ellos hicieron una síntesis de todo esto. Entonces ahí está lo interesante, ¿no? Y finalmente, una manera distinta de articular la identidad. Creo que en el arte indigenista había una forma de articular la identidad, pero ellos la quisieron reconfigurar a partir de lenguajes que ellos consideraban modernos, o sea, eran lenguajes modernos, ¿ya? Entonces hicieron una síntesis interesantísima desde ese sentido, ¿no? Entonces esas tres cuestiones terminan modulando un poco o le dan forma a esta tendencia. Gracias, Rod. Willy. Gracias, creo que se me respondió bastante la pregunta, pero de todas formas tal vez algún comentario agrego. Bueno, el Estado absorbe esto, lo convierte en discurso de lo nacional, ya es como que ha quedado denunciado, ha quedado claro. Estas muestras como la de Picasso, de encontrar estos paralelismos, es casi como también una forma de decir, ah, te descubrí, de ahí lo sacaste, ¿no? Y un poco también lo que estás haciendo con esta muestra, ¿no? No creo que se trata como de señalar a alguien y decirle, te descubrí tus fuentes, pero un poquito como queda de manifiesto eso. No, Entonces, no, perdón que te interrumpa porque es importante, esto ya. es muy importante. Todo el mundo sabía en el tiempo de Picasso que todos estos artistas de vanguardia estaban mirando el arte africano. Hoy en día hay artistas contemporáneos que enfocan esto como una suerte de saqueo simbólico de los artistas europeos, ¿ya? Artistas como Cadiratia, inclusive por decirte, le dicen a Le Corbusier que nunca le dio crédito a que él sacó los techos planos de la arquitectura marroquí, por darte un ejemplo. Pero ese es un ejemplo, por ejemplo, diciéndole, Le Corbusier nunca lo dijo explícitamente y debió de haberlo hecho. Picasso, todo el mundo sabía y se escribió hasta el cansancio que él estaba sintetizando muchas formas, aprendiendo de la escultura africana. Y los artistas del ancestralismo igual estaban diciendo, nosotros estamos mirando esto. O sea, aquí nadie está desenmascarando a nadie. Ellos justamente lo estaban usando como parte de su discurso. Entonces mi intención no tiene nada que ver con desenmascarar a nadie. Mi intención tiene, ok, ya sabemos que ese es parte del discurso, pero para que se entienda mejor, vamos a provocar estos diálogos, porque siempre he querido ver el arte moderno y la arqueología juntas, ¿ya?
Un poco por ahí va mi intención, pero hay que aclarar que ellos no estaban actuando de una manera velada o taimada, ¿no? Era muy frontal el tema, ¿no? Lo dicen en todas estas declaraciones que se las he leído, ¿no? Gracias, eso es un dato que sí me ayuda a comprender mejor el panorama. Y justamente iba por ese lado, ¿no? Decía de que finalmente, después de que entendemos todas esas partes, es como que, ¿qué es lo que principalmente, no sé si principalmente sea la palabra, pero qué reflexión extra tienes que dar respecto a qué es lo que queda en pie? O sea, qué es lo que nos quedamos como, no sé cómo decir, ¿qué parte nos queda respecto a la identidad a partir de esto? No estoy muy seguro, es como que me queda un poco de duda por este asunto. Ya, solo que ese asunto, o sea, puede ser una discusión para un seminario ya. O sea, porque hoy en día, yo no sé cómo resumirte como yo siento el tema identitario. Eso es un movimiento de arte y eso está marcado por unos parámetros cuyas lecturas se pueden ir actualizando desde el presente, ¿ya? Pero eso ya fue. Por eso, alguna vez cuando Tábara, a comienzos de los 2000, volvió a hacer arte ancestralista, ¿ya? Yo lo visité y yo le dije, oiga, maestro, pero ¿para qué está haciendo esto ahorita? Porque yo no le encontraba ningún sentido ya. Ya estábamos nosotros como país y como individuos en otro estadio cultural donde esa retórica ya fue, ya había pasado, ya nos ayudó en lo que nos tenía que ayudar, pero estábamos en una situación mucho más compleja a nivel de identidad, donde estábamos hablando ya de otras cosas. Ya no necesitábamos hablar del pasado para efectos de podernos definir a nosotros que en esa búsqueda de una identidad colectiva, que era lo que les interesaba a ellos en su momento, ¿no? De tener algo porque no eras nada y cómo yo me voy al pasado para configurar un marco desde el cual me puedo, con el cual me puedo identificar. Ya en el año 2000, cuando Tábara hace una segunda serie de precolombinos, que no se los he mostrado, eran muy bellas composiciones, es un tipo que compuso bien en forma y color hasta el final y tuvo una técnica impecable hasta el final, pero ya era una reiteración, a mi juicio, completamente necia a nivel de discurso, porque estábamos en un estadio completamente distinto, donde ya, desde el arte, ya habíamos desarmado completamente toda la retórica identitaria que había emanado del Estado. O sea, los artistas contemporáneos ya tenían para aquel entonces 15 años haciendo pedazos todos los discursos identitarios con los cuales se había formado la idea del Estado-Nación Ecuador. ¿Y qué te dijo? Entonces, que él haya estado haciendo arte ancestralista en el año 2000, no me acuerdo qué era, 2007, por ahí, era delirante. Esa no hacía ningún sentido. ¿Pero y qué te dijo cuando le preguntaste? Ahí me empezó a hablar o sea, me dijo algo muy vago, ¿no? Pero también le pasó y también se lo inquirí cuando volvió a hacer una serie de los Patapatas que se llamaba Patapata Serie B. ¿Ya? Y lo mismo, ¿me entiendes? Era como volver un poco a sus grandes éxitos, ¿no? Estos ya son, digamos, los desvaríos propios y muy frecuentes de los maestros modernos en su etapa de adultez, que a veces ya no saben a qué aferrarse y en esa lógica de buscar un cambio, bueno, dicen, estas son mis formas. Él me decía eso, ¿no? Estas son mis formas, me decía. Son mías, hablando de las patas, por ejemplo. Yo las inventé, son mías, así que tengo derecho a seguirlas haciendo. Ante eso tú te quedas callado, pues. Tú no puedes contestar una cosa así, ya, ¿me entiendes? Ya se está poniendo en una posición así tajante, ok, muy bien. Respeto eso de ahí, o sea, que ya no me parezca interesante a mí como historiador de arte, y eso ya es una cosa distinta, ¿no? Que ya no me parezca a mí interesante como discurso identitario que haya hecho precolombinos, entrado el siglo XXI, ya no me parece interesante. Me parece interesante cuando lo hizo en los 60s. Ahí me parece interesante. Ahí me parece, esto es clave, culturalmente significante. Esas dos palabras, en todo lo que yo, o sea, como historiador de arte hasta el presente, todo lo que yo lo veo y lo digo, ¿es esto culturalmente significante o no? ¿Ya? Es lo primero que me planteo. Y a veces veo muchas cosas que he comido y decir, puta, qué buena factura,
qué chévere, qué cool, qué todo, pero qué pena que no sea culturalmente significante. ¿Ya? Y por ahí van mis filias, eso es algo muy personal, pero es parte de mis análisis siempre. No, pues está súper vigente esa forma de analizarlo. Gracias más bien por decirlo. Chévere. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Nadie ya. Yo solo tengo una pregunta. ¿Dónde podemos conseguir más información de este ancestralismo dentro del arte? Porque no, es muy complicado. O sea, que yo sepa, la única publicación como que dedicada exclusivamente al tema que se ha hecho es esta que hice yo. Cuando yo hice esta investigación, tuve que ir a lo que tú ves, a esos cataloguitos de época, a hablar con los artistas, que por suerte lo hice cuando estaban vivos. O sea, ahora me arrepiento de no haber conversado muchas cosas más con Tábara, pero bueno, logré entrevistarlos todavía en momentos de lucidez a Tábara, a Viteri, a Mamá Maldonado, o sea, ir a las fuentes, ¿no? Entonces, pero no hay te he mostrado imágenes que no están publicadas y todo lo que se ha compilado a nivel de pensamiento es literalmente, o sea, no he citado, sino citas que he encontrado aquí y allá, pero no hay un estudio sobre el tema. Hay un estudio de una académica alemana que está en alemán. Entonces ni yo lo he podido leer porque está en alemán y yo no sé alemán. Magnani es el apellido de ella. Y estuvo en el Ecuador y la tapa de su libro, que es una publicación de este grueso, la tapa es de Tábara. Y es interesante porque ahí analiza, entiendo yo, que analiza el fenómeno más allá de Ecuador, porque esto también se dio con sus matices propios en Perú y algo en Colombia. Entonces, ¿a dónde más te diriges? Pudieras intentar traducir eso de ahí. He leído textos de informalismo, o sea, de críticos españoles, de cuando Tábara estaba allá, pero ellos todavía están hablando en la frecuencia del informalismo, ¿no? No están estudiando el ancestralismo como fenómeno. Chévere, gracias. Es que sí, me parece fascinante el tema, o sea, no lo había oído nunca. Y me parece asombroso y lamentable a la vez que no haya tanta información que puede darse. Qué bien que te hayas enganchado, porque a mí me parece fascinante. O sea, a mí me parece, es que este es el movimiento, o sea, lo que deberíamos de estar, pero diciendo, dedicar 3 salas del MUNA a este asunto, pero poniendo las piezas, la museografía tal, porque cuando venga gente de fuera que ha visto el arte moderno y todo, va a decir, oye, esto sí que está interesante, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí. Chévere, gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Rodi, por tu tiempo. Gracias, chicos, por las preguntas. Y nada, esperamos invitarte alguna próxima vez para hablar de alguno de tus otros grandes temas de investigación. Yo creo que la siguiente invitación es Sola Franco. Esa también es una sesión de unas 5 horas, tal vez. Ese es con Kleenex, de advertirte. Sí. Así que ya veremos cuándo podemos. Chévere, bueno, gracias, profesora. Gracias, chicos, por el oído atento. ¿Eh? Un abrazo a todos. Gracias. Chao, Paul. Chao. Gracias, estuvo súper. Éxitos.